Hola a todos, quiero daros la bienvenida al primer máster en tricología y cirugía capilar por la Universidad de Udima, de Madrid. Mi nombre es Carlos Fajardo, voy a ser vuestro director médico a lo largo de todo el máster y hoy estoy aquí para daros una breve introducción de lo que será este máster en cuanto a la teoría. Empezamos por un paso por la historia. Durante la historia siempre ha sido el pelo una cuestión muy importante durante toda la historia. El manejo del pelo hasta el siglo XX ha sido por parte de los barberos, gracias a Dios ahora el manejo es por parte nuestra, por parte de los médicos. Y desde muy ancestralmente, Hipócrates incluso antes de Cristo ya hablaba de que los eunucos no tenían problemas de alopecia. Aristóteles también hablaba de que el pelo o la falta de pelo era un problema sobre todo en hombres libidinosos, es decir, hombres con una gran cantidad de andrógenos, como ocurre hoy día. Galeno hablaba de humores, problemas humorales, de hombres que sudaban mucho y por eso tenían más pelo. Es decir, desde antes incluso de Cristo ya había estudiosos en la medicina que estaban viendo que la falta de pelo o alopecia era más frecuente en hombres que en mujeres. En la mujer, el pelo también hoy día es algo fundamental, sobre todo a nivel de cuero cabelludo, pero la mujer es lo contrario, es el exceso de pelo corporal lo que llamaba la atención a lo largo de la historia. La influencia social del pelo, hay evidencias desde inicios, desde la mitología griega era importante el pelo, los hombres en mitología griega llevaban bastante pelo, en la Biblia también se habla de la importancia del pelo. Y a lo largo de la historia el cabello ha sido un signo social diferenciador de las clases. En el siglo XVII tener pelo largo era fundamentalmente una forma social de presentación y las clases altas tenían el pelo más largo porque, claro, para mantener ese pelo largo era necesario tener cuidado y eso implicaba tener una clase alta mayor, una clase social mayor. Hay 5 antecedentes trascendentales en lo que son las investigaciones en tricología. Nos remontamos a 1926 cuando Dry descubrió los ciclos de crecimiento del pelo en ratones. Fue posteriormente Butcher que lo hizo en ratas y Chase en 1954 volvió a hacer un estudio de ciclos de crecimiento dándonos las bases que tenemos actualmente. Pero dentro de estos 5 acontecimientos hay 2 que me quiero parar un poquito más, como son 1951, Hamilton hace los patrones de pérdida del pelo en el ser humano, que son esos patrones de los que hoy día nos seguimos basando para hacer una clasificación de la alopecia. Y para mí uno de los principales tricólogos en el siglo XX, como fue William Montagnat, que con sus estudios en primates y hombres nos asienta las bases de la anatomofisiología que hoy día estudiamos en tricología. Vamos ya a entrar en lo que es la cirugía capilar. Para ello vamos a hablar de un nombre que es Orintreich, que fue uno de los pioneros en hacer trasplantes capilares. Lo único que pasa es que este señor no tenía los medios y lo que hizo fue injertos de pelos de unidades foliculares muy altas y eso implicaba pues, que no eran los resultados que hoy día obtenemos. Pero anteriormente a él hubo ya algún médico que intentó hacer injertos con no tanto éxito como Baromio o Dieffenbach, y si acaso fue Okuda, el japonés Okuda en 1939, que nos da la base de lo que hoy día es el trasplante capilar con técnica FUE. Él lo que hizo fue utilizar unos pequeños punch, unos punch pequeños que no lo son tanto porque hoy día usamos punch mucho más pequeños, porque usaba punch hasta 4 milímetros, cuando hoy usamos de 0,8 milímetros. Y con esos punch lo que hacía era obtener unidades foliculares de una zona donante para poner en una zona receptora y vio que era viable el crecimiento. El problema es que él no enfocó nunca esta técnica inventada por él para alopecia androgénica, la enfocó para alopecia cicatricial y todos sabemos que para alopecia cicatricial el tratamiento de trasplante capilar no funciona. Orintreich nombró donante dominante a ese pelo que sacaba de una zona donante para poblar una zona receptora y lo que observó fue que esa zona receptora tenía las características pilosas de la zona donante, es decir, yo sacaba un pelo zona occipital, lo introducía en una zona frontal y veía que el pelo que salía era con las características de la zona occipital, no de la frontal, con lo cual se hablaba ya de trasplante. Aquí vemos una fotografía donde los resultados de Orintreich no eran los adecuados, vemos ese pelo de muñeca, por eso luego evolucionó la cirugía capilar a otras técnicas como el injerto en tira de Wallis o los microinjertos y mini-injertos de Marri. Pero fue más adelante cuando se empezaron a hablar de los microinjertos de unidades foliculares. Inicialmente lo que se hizo fue, sacando tiras de la zona occipital y temporal,
y esas tiras luego se van recortando en lo que hoy conocemos como la técnica Foot-to-Fuse, que es la técnica de tira, y posteriormente con pequeños pans, extracción de pequeñas unidades, una por una, que es lo que hoy día se conoce como técnica FUE. Voy a hacer también una breve introducción de anatomía y fisiología, luego veréis que durante el proceso de clases habrá no solo una introducción, sino se extenderá más esta parte de anatomía y fisiología y las demás que vamos a hablar. Y deciros que la función original del pelo siempre es la de protección del cuerpo, por eso muchas veces lo que queremos es eliminar pelo y el pelo está por algo, ¿vale? A nivel corporal es una fotoprotección y está también para defensa de la piel, pero sobre todo a nivel cuero cabelludo está porque necesitamos protegernos de los rayos ultravioletas. Entonces, bueno, el cabello está para eso, para protegernos de los rayos ultravioletas. El folículo piloso se va a observar en la raza humana en todo el cuerpo, menos la palma de la mano y la planta de los pies. Y el número de folículos y su distribución dependerá mucho de una serie de factores como son genéticos y también factores hormonales. Estas unidades de espilo sebácea vienen determinadas desde el nacimiento y desde el nacimiento están prácticamente completadas o formadas y irán evolucionando a lo largo del crecimiento. En cuanto a los ciclos del crecimiento del pelo, sabemos que son tres. La primera fase anagen, catagen, telógen, son las tres fases. Para que esto os quede claro, la fase anagen es un crecimiento activo del pelo y la duración de esta fase es de 2 a 5 años. Catagen, una fase regresiva o de involución del pelo, tarda de 2 a 5 semanas, y telógen, una fase de reposo, donde el pelo estará reposando dentro de la piel, no veríamos ese pelo, periodo de 2 a 5 meses. Así que, regla mnemotécnica, años, semanas, meses, para que así tengamos claro cuánto tiempo duran esas fases de ciclo. Se ha propuesto una nueva fase, todavía no está, esta fase todavía no está en todos los libros, todavía no está consensuada, que es la fase exógena, es esa fase en la que hay un desprendimiento del pelo, sería una fase anágena tardía, pero a día de hoy yo creo que nos tenemos que quedar con esas tres primeras fases, anagen, catagen y telógen. Cuando termina el ciclo, lo que va a ocurrir es que ese pelo va a ser recambiado por otro pelo nuevo, y así en cuero cabelludo normal se calcula que hay un 14% de folículos en la fase de telógen, un 1% de folículos en la de anagen, la de catagen, perdón, y un 75% en fase de anagen, que será la fase de crecimiento. Esto dependerá también de en qué zona estemos mirando, ¿no? Y el folículo piloso tenemos que diferenciarlo con lo que sería el pelo. Tenemos dos estructuras aquí, folículo piloso que engloba el pelo y después tendríamos el pelo. El folículo piloso va a estar formado en su parte superior por el infundíbulo y el istmo, y en la parte inferior por el bulbo y el área supravulvar. El folículo piloso es permanente, pero la parte inferior va a ir regenerándose. Esto significa que va a ir regenerando lo que es el tallo del pelo, aunque el folículo sea permanente. Vamos a ver que en el folículo hay una pared lateral, donde hay una zona protuberancial, que se llama protuberancia, donde se va a insertar un músculo con un ligamento, el músculo erector del pelo, y en esa zona protuberancial vamos a ver una serie de células germinales que son capaces de producir ese ciclo de crecimiento y producir pelo. Pero donde más se produce pelo es la parte de la raíz o el bulbo, donde hay una serie de células matriciales que son las encargadas de la regeneración de ese pelo en sus diferentes ciclos. Toda esta unidad folicular está evidentemente vascularizada e inervada, como casi todas las estructuras que hay a nivel corporal, y es fundamental esa vascularización y inervación, sobre todo cuando vamos a hacer tratamientos tanto de prevención de caída como de injerto capilar. Si nos vamos a la estructura pelo, el pelo o el tallo, el pelo tiene una porción infrafolicular, conocida como raíz, y una porción externa, conocida como tallo. De dentro a afuera tiene una serie de capas que son corteza, cutícula y médula. Médula, corteza y cutícula. Y en la médula y la corteza es donde vamos a tener la melanina. En la cutícula no hay melanina. Y esa melanina es la que va a dar las características pigmentarias de ese pelo, es decir, será o marrón, o será negro, o será rubio. Las dos categorías principales de pelos son los pelos terminales, que son los que vamos a tener, por ejemplo, en cuero cabelludo, y los pelos vellosos, o el vello, que es el que podemos encontrar en algunas zonas faciales o en algunas zonas corporales. Bioquímicamente hay diferencia entre uno y otro en queratinización, melanogénesis, composición química, es decir, que podemos ver diferencias bioquímicas en esos dos tipos de pelo de los que os he hablado. Y en cuanto a alopecias, hay que ver una serie de conceptos básicos, de nombres básicos que nos tenemos que ir familiarizando con ellos desde hoy ya. La alopecia como tal es la caída o pérdida de pelo de forma progresiva cuando antes existía.
Hay un concepto que cada vez cobra más importancia, que es la alopexia, que es un trastorno dismorfóbico, es decir, un problema psicológico de pacientes que piensan que están perdiendo pelo, pero realmente no lo pierden. La triquia es un problema congénito de atrofia total de la aplasia total de folicular, es decir, no hay pelo desde el nacimiento, es congénito. Y la hipotricosis es una alopecia difusa, una pérdida de pelo general en el cuero cabelludo, donde hay menor densidad de lo normal. Las alopecias las podemos clasificar según su etiología en primarias o secundarias, según su aparición en congénitas o adquiridas, según su distribución en localizadas o en patrón androgénico o difuso, y según su histopatología en cicatriciales o no cicatriciales. Aquí os muestro un esquema de manejo que hacemos nosotros en consulta cuando se nos presenta un paciente con alopecia. Lo primero, que se nos presenta un paciente que nos dice: estoy perdiendo pelo. ¿Qué tenemos que ver? Nosotros tenemos que ver si la densidad capilar es aparentemente normal o si realmente esa densidad capilar está disminuida. Si fuera normal, tenemos que ver o hablar de dos posibles patologías. La alopexia, lo que decía que era un problema psicológico, ese paciente tiene pelo, pero él se ve con menos pelo de lo normal, o puede que tenga un efluvio que llamamos telogénico o crónico o agudo. Ese efluvio telogénico es una pérdida progresiva del pelo por estrés, por lo que sea, que muchas veces va a remitir de forma espontánea. Sin embargo, si vemos que el paciente tiene una disminución de densidad capilar, podemos hablar de si esa disminución es difusa, si esa disminución es en patrón androgénico, si esa disminución es en parches o placas, o si esa disminución es de forma marginal. Si fuera difusa, podríamos hablar de un efluvio anágeno. Esto es lo que va a ocurrir en los pacientes en quimioterapia, es decir, van a tener un efluvio total del pelo, van a perder todo el pelo, eso sería el efluvio anágeno, también recuperable. Si puede ser también difuso, una alopecia areata muy difusa, es decir, he perdido mucho pelo, no es la típica placa aislada, sino mucho pelo, y tenemos que valorar si es una alopecia areata e iremos enseñando cómo se tiene que hacer el diagnóstico de la alopecia areata. Si es en patrón androgénico, podemos hablar de la alopecia androgénica, que es la que vamos a trabajar sobre todo, o alopecia frontal fibrosante con patrón androgénico. Si es en parches, tendremos que diferenciar entre lo que sería una alopecia areata, lo que sería una tricotilomanía, es decir, la atracción porque tengo esa manía de quitarme el pelo, o una genicotricosis, viene genéticamente predispuesta, o la tiña, que todos sabemos que es una enfermedad del cuero cabelludo, o la alopecia cicatricial. Y dentro de la alopecia cicatricial luego veremos que nos tendremos que empapar bien de lo que es la alopecia cicatricial y ver cómo se clasifica. Son alopecias que hoy no sabemos muy bien por qué, pero cada vez avanzan más y están viéndose en mayor medida en nuestras consultas. Si el patrón es marginal, podemos hablar de otra de las alopecias que más está avanzando, más casos de alopecia se está viendo, que es la alopecia frontal fibrosante. Hoy día se está intentando estudiar por qué esta alopecia, sobre todo en la mujer, está avanzando tanto. Se está hablando si tiene que ver con los protectores solares, si hay otros factores externos que están produciendo una mayor incidencia, ya lo veremos durante las clases. También hablaríamos de alopecia traccional, esas alopecias que se producen por esas colas tan comprimidas, esas colas tan tirantes, sobre todo en raza negra o en azafatas de vuelo, por ejemplo, que generan una alopecia progresiva parecida a la frontal fibrosante, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, o la alopecia areata o fiásica. En cuanto a lo que decía antes, la alopecia cicatricial primarias, tenemos que ver que hay tres tipos, pueden ser linfocíticas, pueden ser neutrofílicas o pueden ser mixtas. Fijaros aquí en este esquema que os pongo todas las posibles causas de linfocíticas, neutrofílicas y mixtas. Todas estas las tendremos que ir valorando en las próximas clases que nos van a dar nuestros compañeros, sobre todo dermatólogos, tricólogos. Pero yo me quiero centrar en esta alopecia, la alopecia androgénica. Es la alopecia que vamos a ver más en nuestra consulta. Tenéis que tener en cuenta que el 80% de la población masculina en algún momento de su vida puede tener alopecia androgénica. Pero ojo, el 40% de la mujer también. No es un problema solo del hombre, también es de la mujer. La patogenia es fundamentalmente genética y hormonal. Y los andrógenos son los que van a producir el efecto de esa alopecia. Y en concreto, una enzima se llama enzima 5-alfa reductasa. Esa va a ser nuestro caballo de batalla. Sobre esa enzima tendremos que intentar trabajar, tendremos que intentar evitar que esa enzima produzca ese tipo de alopecia y casi todos los tratamientos, su target va a ser esa enzima. La clasificación de la alopecia androgénica son
4 tipos de alopecia androgénica. Vamos a tener la alopecia androgénica masculina como tal, a la que vamos a llamar MAGA, la alopecia androgénica masculina con patrón femenino, se va a llamar MAGA-F, la alopecia androgénica femenina, le llamamos FAGA, y la alopecia androgénica femenina con patrón masculino, que le llamamos FAGA-M. Como decía antes, Hamilton fue uno de los que nos dio una de las clasificaciones de alopecia que hoy día seguimos utilizando, y esto fue en los años 50. Así que la principal clasificación que utilizamos es la escala de Norwood-Hamilton para los MAGA, es decir, la alopecia masculina, y aquí veis que se clasifica del 1 al 7, y aquí veis un esquema de lo que significa cada una de esas clasificaciones. Y en la mujer, la más utilizada es la de Ludwig y la de Sabin. Aquí tenéis la de Sabin y la de Ludwig, cómo se clasificarían con esos dibujitos según cada uno de ellos, pues en grado del 1 al 3 o del 1 al 3 con varios subgrados, ¿no? Para hacer el diagnóstico y tratamiento médico tenemos que tener muy claro el diagnóstico diferencial entre la alopecia, que lo iremos viendo durante las próximas clases, pero evidentemente una primera clasificación o principal diagnóstico diferencial es si estamos viendo un hombre o si estamos viendo una mujer. Hay pequeñas diferencias, sobre todo en la alopecia androgénica. En la MAGA viene un hombre con alopecia androgénica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una exploración. Tendremos que hacer una serie de preguntas, un historial médico, ver si hay una cuestión genética detrás. Muchas veces la genética viene más por parte de la madre que por el padre. Hacer un buen historial, una buena exploración, pero tenemos que hacer una tricoscopia. La tricoscopia la podemos hacer con diferentes herramientas que iremos viendo a lo largo de las clases. La tricoscopia en un hombre nos va a hacer ver que hay una miniaturización o disminución del diámetro del pelo en esa zona de observación en más de un 20% de los pelos que observamos. Esto es una tricoscopia positiva de alopecia androgénica masculina. El esquema terapéutico en el varón va a venir pues, desde tratamientos orales, tratamientos tópicos, tratamientos de inyección, infiltrado en el cuero cabelludo, o si no hay pelo vamos a tener que hacer un trasplante capilar, es decir, un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos orales fundamentalmente es para inhibir esas 5-alfa-reductasa, el más usado es el finasteride y el dutasteride últimamente. En cuanto a tratamientos tópicos, el minoxidil al 5%, el tratamiento más usado en la alopecia androgénica masculina, y hay otros tratamientos coadyuvantes como son las mesoterapias con plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, también mesoterapias de vitaminas, carboxiterapia, es decir, una serie de tratamientos coadyuvantes que también iremos viendo a lo largo de todas las clases. En la mujer también, en la alopecia androgénica, tenemos que hacer una importante exploración, igual que la del hombre, una tricoscopia. Aquí en la tricoscopia determinaremos que existe una alopecia androgénica cuando hay un 10% de pelo miniaturizado, es decir, la mitad. Es decir, yo tengo 10% en esa tricoscopia de pelo miniaturizado, puedo considerar que hay una alopecia androgénica en la mujer. Pero en la mujer hay una cosa que muchas veces olvidamos y es que tenemos que hacer una analítica de hormonas, porque hormonas y de otros valores, porque muchas veces lo que nos va a presentar una mujer con alopecia es que hay un déficit, por ejemplo, de hierro, y nosotros vamos a ir directamente a diagnosticar como alopecia androgénica, vamos a poner un tratamiento para inhibir ese 5-alfa-reductasa, cuando lo único que tendríamos que mandar es hierro. Por eso es fundamental la analítica de sangre en la mujer. En la mujer, el tratamiento oral sería el finasteride y el dutasteride, pero tenemos que tener en cuenta que ese tipo de medicación, que es un inhibidor androgénico, no podemos utilizarlo en mujer en edad fértil si quiere quedarse embarazada, con lo cual tendremos que tomar medidas anticonceptivas o mandarlo solo en mujeres menopáusicas. En cuanto al resto de tratamientos coadyuvantes, serían los mismos que en el hombre, tanto la mesoterapia con plasma rico en plaquetas, vitaminas, ácido hialurónico, etc. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hablaríamos de lo que es trasplante capilar. Es una técnica quirúrgica hoy día mínimamente invasiva que permite trasplantar de una zona que sería donante a una zona que sería receptora. Y hay un concepto fundamental y básico que es lo que llamamos unidad folicular. La unidad folicular no deja de ser un trocito de cuero cabelludo que va a tener un pelo, 2 pelos, 3 pelos, 4 pelos o más. Dependerá mucho cómo extraigamos esos pelos, si es con tira, si es con punch, qué diámetro de punch. La unidad folicular es nuestro instrumento de trabajo, es cómo vamos a calcular los trasplantes capilares. Nosotros no hablamos de vamos a trasplantar 4.000 cabellos, vamos a hablar siempre de unidades foliculares, vamos a hacer un trasplante de 2.000, 3.000 unidades foliculares. Y como hemos dicho que tienen de 1 a 4, tenemos que hacer un cálculo aproximado de cabellos multiplicando por 2.2, que es más o menos la media de pelos que vamos a poner con esas unidades foliculares que van del 1 a 4. La técnica
ya hemos dicho que hay dos técnicas principales hoy día conviviendo, que es la técnica de tira o FUS o FUT. Es una técnica donde cogemos una tira en zona occipital, incluso llega a una zona temporal o parietal. Esa tira va a tener 1 centímetro aproximadamente de ancho y de largo, dependerá mucho de la estructura anatómica del cráneo del paciente y del cuero cabelludo. Con una técnica FUS o de tira podemos llegar a extraer unas 2.500-3.000 unidades, dependiendo de la longitud de la tira. Y va a depender mucho de nuestro personal técnico, porque hay que hacer un corte de esa tira minucioso, sin transeccionar esas unidades foliculares. Transeccionar sería cortar por donde no debemos, y tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Claro, vemos un gran inconveniente de la cicatriz que vamos a dejar en la zona posterior, pero tiene otras ventajas que veremos en la siguiente diapositiva. Pero está claro que hoy día la técnica que prevalece es la técnica de FUE, de la extracción de unidades por unidades. Vamos a utilizar pequeños punch, ya no son los del japonés, que tenían 4 milímetros, vamos a utilizar punch de 0,7, 0,8, 0,9 milímetros de diámetro, y con esos punch vamos a hacer extracciones de unidades foliculares de 1 a 4 pelos aproximadamente, para luego implantarlos con diferentes dispositivos, diferentes técnicas que veremos en las prácticas, en la zona receptora. Todo eso se puede hacer bajo anestesia local con una cantidad de anestesia mínima. Tenemos que tener también en cuenta que no solo se trasplanta a nivel de cuero cabelludo, hoy día se están llevando a cabo trasplantes de cejas, trasplantes de barba y trasplantes de zonas semicicatriciales, cicatriciales parciales, con bastante éxito con estas dos técnicas. Aquí os pongo una diapositiva de la descripción de lo que sería la técnica de FUT o de tira y la descripción de lo que sería FUE, sus ventajas, sus inconvenientes, el perfil del paciente idóneo para cada uno de esos tratamientos quirúrgicos y la logística en cuanto a equipo médico que tenemos que tener. Veréis que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tengo que deciros que aquí el que manda siempre suele ser el paciente, como en todo, y el paciente hoy día demanda muchísimo más la técnica FUE. El paciente no quiere que le dejemos una cicatriz de 1 centímetro, que no llega a ser 1 centímetro, es más pequeña, pero sí bastante larga, de unos 15 centímetros en la zona posterior, porque le va a obligar ya nunca más a rasurarse y depende de su cicatrización se verá más o menos. La técnica FUS se deja para algunos tratamientos donde no hay más remedio, porque tienen zonas donantes muy pequeñitas, no se puede hacer FUE, o para, por ejemplo, la mujer, donde no vamos a querer rasurar, es decir, para pacientes donde vamos a intentar no rasurar. Pero el paciente hoy demanda la técnica FUE, por eso yo creo que nos tenemos que centrar en formarnos sobre todo en esta técnica FUE e intentar estar en lo último de la técnica FUE. No tenemos que olvidar los tratamientos no quirúrgicos, todo lo que va a ir aparejado a la cirugía capilar, es decir, yo hago una cirugía capilar, pero ahí no acaba el tratamiento, porque si yo hago una cirugía capilar de una zona frontal en un paciente que tiene una alopecia androgénica y esa alopecia androgénica sigue avanzando, evidentemente, ¿qué puede ocurrir? Que ese trasplante se me quede aislado y eso es lo peor que puede ocurrir. Tenemos que intentar prevenir que el problema de alopecia androgénica no avance. Para eso, todos los tratamientos no quirúrgicos, tratamientos que llamamos coadyuvantes a la cirugía. También esos tratamientos son fundamentales en ese paciente que viene a la consulta y nos dice: estoy empezando a perder pelo, pero no tengo ninguna zona alopécica, sino menos densidad. Vamos a empezar con estos tratamientos. Por eso a estos tratamientos le vamos a dar la misma importancia que a las técnicas quirúrgicas y los vamos a ver tanto en teórica como en práctica. ¿Estos tratamientos cuáles son? Pues son la mesoterapia capilar, que la podemos hacer tanto con factores de crecimiento plaquetario que están en el plasma que vamos a extraer del propio paciente. Está la mesoterapia con vitaminas para fortalecer el pelo, mesoterapias con otros productos que van surgiendo como péptidos, ácidos hialurónicos. También tenemos que enfocarnos muy bien, y van a venir expertos iniciales en estas técnicas de medicina regenerativa, la medicina del futuro, dicen, para el tema capilar. Se basa en la extracción de células madres, sobre todo de la grasa, con implantación posterior para que se produzca una regeneración capilar. Tenemos que ver cómo funcionan estas técnicas. Insisto que van a venir expertas como la doctora Caicedo a enseñarnos estas técnicas y a hablar con nosotros a ver qué experiencia están teniendo, porque son técnicas relativamente nuevas. Y también como tratamientos coadyuvantes ver otras terapias que cada vez se usan menos, pero están ahí porque tienen también sus resultados, como la carbositerapia y los láseres de baja potencia y los LEDs. Hoy día los LEDs no se van a usar en clínica porque son lámparas que tenemos aquí y hacen que el paciente tenga que venir asiduamente para hacerse un tratamiento, existiendo gorritas LEDs que se pueden llevar a casa, comprárselas, ponérselas cada día y tener mayor eficacia porque las usan a diario y económicamente no son tan caras ya hoy, pues se han abaratado. Y ya para finalizar, como director médico del máster que soy,
voy a explicaros un poco cuál es el objetivo de mi punto de vista de este máster. El máster, fundamentalmente, el objetivo que tenemos es que salgáis del máster pudiendo realizar cirugías prácticamente al día siguiente de que salís. Evidentemente, esto es como todo, necesitamos una serie de horas de vuelo, como los pilotos. Y esas horas de vuelo nos las van a dar luego la práctica diaria. Pero sí que podáis tener los instrumentos necesarios para empezar a volar desde el día siguiente, que no tenga luego que seguir formándome, no, ya me voy a plantear ya hacer mi primer trasplante, ya sé cómo tengo que hacerlo todo, y ese es el objetivo fundamental. Para eso me voy al punto 6 y es la especialización en técnicas FUE. Ese es el objetivo principal, especializarnos en esa técnica que es la más demandada. Vamos a trabajar con simuladores, vamos a ver cuál es el instrumental necesario, cómo se maneja ese instrumental, qué tipo de técnicos necesito, cómo tengo que formar a mis técnicos que me van a dar el apoyo posterior. Y vamos a hacer cirugía presencial con primeros espadas, primeras figuras de la cirugía capilar en España, que van a venir a enseñarnos su experiencia. Y sobre todo la novedad con otros máster que hay de cirugía capilar es que vamos a poder nosotros mismos, los mismos alumnos, realizar ya técnica FUE sobre pacientes, no sobre corchos, sino sobre propios pacientes. Evidentemente esto es complicado, vamos a intentar que cada alumno haga un trasplante mínimo de 100-200 unidades sobre un paciente, es decir, haremos trasplantes de 1.500 2.000 unidades y 5 o 6 alumnos pues irán poniendo esas 100-200 unidades y así lo haremos con varios pacientes, ¿no? Pero ojo que este máster es de tricología también y no solo de cirugía capilar, con lo cual quiero que haya unos conocimientos básicos en tricología, que sepamos hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de alopecia, es fundamental, porque si fallamos en el diagnóstico y hacemos un trasplante en un paciente con una alopecia donde no se puede hacer trasplante, vamos a tener un serio problema. Vamos a intentar que haya un conocimiento básico en la práctica de técnicas complementarias, haremos también práctica en ese tipo de técnicas, y adquirir conocimientos básicos sin olvidar la técnica FUE de tira, es decir, realizaremos también un tratamiento de tira en las prácticas, os enseñaremos cómo se tiene que hacer la tira, y porque habrá pacientes que sean más candidatos para la tira. Y también nos introduciremos con conocimientos básicos en esos trasplantes que están surgiendo hoy, como son los trasplantes de barba, trasplantes de ceja, o el Body Hair Transplant que nos va a dar la doctora Caicedo, que es trasplantes extrayendo como zona donante zonas corporales. Todo eso lo vamos a ver y vaya a tener conocimientos básicos suficientes para poder realizar. Pero el principal objetivo de este máster va a ser la cualificación, que todos seáis cirujanos capilares reales, que no nos pase esto que estoy enseñando en la diapositiva, que cada vez pasa más, que un trasplante capilar tiene que quedar bien hecho de inicio. Tenemos una zona limitada de unidades foliculares que son las zonas receptoras, no las podemos expoliar, las tenemos que cuidar, ese es el futuro del paciente. Un paciente con una alopecia androgénica puede necesitar más trasplante en el futuro, con lo cual esa área donante tenemos que respetarla para en un futuro poder volver a ella y poder extraer, si es necesario, para hacer otro trasplante. Y sobre todo que no nos pase esto, que esa zona donante quede bien desde el primer trasplante, que no tengamos que hacer repoblaciones en zonas ya trasplantadas, que dejemos bien la zona hecha para que el paciente tenga un aspecto que busca, que es un aspecto físico no como esto, sino un aspecto adecuado, porque, insisto, desde la historia, desde el principio de la historia, el pelo es una de las principales formas sociales físicas que queremos cuidar y queremos que el pelo le demos la importancia que tiene con este máster. Esta es la bibliografía, de mi parte, muchas gracias y aquí estoy a vuestra disposición.